Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una pausa en medio de esta polarización, en medio de esta hoguera nacional en la que se ha convertido la coyuntura política, con esta anarquía que se ha desatado, con esta impresionante movilización de la población peruana que le dijo al gobierno de Castillo: no estamos dispuestos a aceptar un mínimo recorte de nuestros derechos constitucionales, con una de las movilizaciones más masivas, más impresionantes de las últimas décadas, digamos, unos días atrás. Vamos a hacer una pausa, decimos, sobre la coyuntura, porque también tenemos que mirar el mediano y largo plazo, el futuro de la República. Y bueno, quiero llamar la atención de que en los días previos en que se discutía el segundo proceso de vacancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre este procedimiento establecido en la Constitución, en el reglamento del Congreso, señalando que había un uso indebido del proceso de vacancia. Era más o menos un pronunciamiento previo. Pero la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si la vacancia prosperaba? ¿La Corte hubiera tenido la facultad de decir esa vacancia no va? La Constitución política, la República, las instituciones que hemos construido en 2 décadas de democracia eran un punto aparte, estaban en paréntesis ante la voluntad de la Corte. Hay un problema ahí de mediano y largo plazo que los peruanos vamos a tener que resolver. Y algo parecido sucede con el indulto al expresidente Alberto Fujimori. No solamente es el tema humanitario, el hecho de que el presidente Fujimori comienza a ser condenado a morir en la cárcel, sino que hay un indulto presidencial que ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional, y la Corte emite una resolución en la que suspende, en la que pone en paréntesis y en la práctica ha suspendido, ha anulado el indulto presidencial otorgado al expresidente Fujimori y la sentencia de la Corte al respecto. Para reflexionar sobre estos temas, el día de hoy hemos convocado a Rafael Rey, ex ministro de Defensa, ex congresista, periodista y muy vinculado a estos temas, sobre todo a partir de la cartera de defensa y los debates que se han suscitado sobre este tema. De esta manera le decimos buenas tardes, señor Rafael Rey. Rafael, gracias por este diálogo. Víctor Andrés, muchas gracias a ti. Diré en primer lugar que por respeto a los periodistas tengo que decir que no soy periodista, yo soy ingeniero industrial que está haciendo periodismo, pero no soy periodista. Bueno, ahí está el programa Rey con Barba que que vemos todos los domingos, y ahí hay un periodista que se despliega pues inevitablemente. Pero Rafael, quería preguntarte, tú digamos, has observado muy de cerca los debates de la Corte, el tema del indulto al expresidente Alberto Fujimori, y un poco partiendo del tema de Fujimori, ¿cuán importante esto es para la democracia peruana, el tema de la relación con la Corte? He mencionado este tema de la vacancia, pero también podría ser que la Corte un día, ya lo dijo, si no, Sí, que claro. no se ejecuta, un día nos diga el matrimonio, digamos, de este tipo o de este tipo es el único matrimonio válido para reconocer derechos civiles. Entonces, O, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué fenómeno estamos, crees tú? para añadir un ejemplo, que pueda pretender decir el aborto, al margen de lo que digan las constituciones de los países, el aborto tiene que ser legalizado, por ejemplo, ¿no? Cosa que no es aceptable. A ver, déjame responderte de manera general con la respuesta que le dio Tony Scalia, que fue uno de los jueces supremos más respetados de los Estados Unidos, ha muerto hace 2 o 3 años, y que estuvo muchísimos años en la Corte Suprema, y era respetado por todos, por tibios y troyanos, por su claridad, por su competencia y por su serenidad. Una periodista le preguntó que por qué los Estados Unidos no había firmado ningún pacto, ninguna convención, ningún sometimiento a corte sobre derechos humanos en el mundo. O sea, no firmó la competencia contenciosa de la Corte. Exactamente. Entonces, Scalia contestó lo siguiente. Mire, en una democracia, los ciudadanos tienen derecho a elegir a sus legisladores y eventualmente elegir a los órganos jurisdiccionales, dependiendo de los países y de las constituciones.
¿Por qué? Porque los ciudadanos que los eligen tienen derecho a pedirles cuentas. Pero en estas instituciones internacionales no somos los ciudadanos los que elegimos a quienes integran esas instituciones, a esos jueces. Los eligen otros o los eligen ellos mismos, entre ellos mismos. Y por tanto, una democracia como los Estados Unidos no puede someterse, el pueblo americano no puede someterse a autoridades que no han sido elegidas por el mismo pueblo americano. Con eso, dijo muy claramente que por encima de cualquier cosa, los americanos respetan y digamos, defienden su soberanía en aquello que les corresponde. Ahora bien, para ir más directamente a lo que tú dices, la Corte Interamericana se ha empezado a tomar atribuciones que no le corresponden, y yo no estoy aquí señalando opiniones, voy a señalar hechos. Está tomándose atribuciones o se ha tomado atribuciones por interpretaciones de quienes integran la Corte o quienes las han integrado durante los años que ha existido, más allá, absolutamente más allá de lo que la OEA y Naciones Unidas permitían. Y por tanto, están incumpliendo en realidad el mandato de los países a través de estas instituciones internacionales. Pero como hasta ahora no hay un movimiento que permita eficazmente protestar por esos abusos, siguen cometiendo esos abusos con interpretaciones absolutamente capciosas que en muchos casos, como los que tú has mencionado, atentan contra la soberanía de los países y por tanto no son aceptables. Bueno, Rafael, digamos, esta situación que tú describes se ha agravado, digamos, se ha complicado con la extrema ideologización que los jueces de la Corte, los miembros de la justicia contenciosa internacional, la extrema ideologización que han ido adquiriendo los magistrados. Correcto. En los últimos tiempos, digamos, ya parece una central ideológica alrededor de los grandes debates ideológicos de América Latina. Y de pronto uno siente que las repúblicas, las constituciones son relativas. En el caso del indulto a Alberto Fujimori, por un lado tenemos el tema humanitario, pero por otro lado tenemos la Constitución y las leyes. Por ejemplo, la Corte señala, ¿no?, como uno de los argumentos para establecer que no procede un indulto humanitario, la existencia de una condena por lesa humanidad. Pero en el Perú, todos sabemos, el Tribunal Constitucional también lo ha establecido así, de alguna manera con esta última resolución, que en la época en que sucedieron los hechos no había delitos de lesa humanidad de acuerdo a la legislación peruana. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que un organismo internacional de jueces internacionales se atreva, lo que yo llamo es una barbarie jurídica? Es decir, están inventando una sentencia y una condena. ¿Tienes alguna explicación para esto más allá de la ideología? No sé. No, tengo la confirmación de lo que ha dicho hace unos días en una entrevista contigo, justamente en una entrevista similar a esta, tanto Víctor Andrés García Belaúnde como Víctor García Toma. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy no es en realidad un órgano jurisdiccional, es un órgano ideológico que está intentando imponer su ideología y sus particulares puntos de vista, interesados además, a todos los países que están bajo su competencia contenciosa. De manera que no hay otra explicación, ni por lógica humana, ni por juridicidad. Mira, yo soy ingeniero industrial, Víctor Andrés, pero eso me da una ventaja. No soy abogado, pero tengo he estado en el Congreso 26 años, he sido diputado, he sido constituyente y he sido congresista durante un total de 26 años, 7 veces reelegido. Por lo tanto, algo de leyes y de conocimiento jurídico tengo. Y lo que me ayuda el ser ingeniero es a ordenar con lógica mi pensamiento. Yo no estoy, digamos que a mí no me atan las leyes, porque lo que persigo en todo caso es la justicia. Las leyes lo que persiguen es la justicia. No es el espíritu de la ley, lo que busca es la justicia. No es la literalidad o lo que puedan interpretar con la literalidad de la ley.
Fíjate. Así que dicho lo de ideológico, déjame ponerte un ejemplo. Bueno, perdón. Primero, para referirme al indulto de Fujimori. Primero que nada, Fujimori solo podía ser juzgado en el Perú por aquellos delitos que hubiesen sido autorizados por el gobierno de Chile en el documento de extradición. Efectivamente. Okay. Eso Primero, es así. El Perú no solicitó extraditar perdón, mejor dicho, Chile no extraditó a Fujimori con la autorización para que fuese juzgado por lesa humanidad. Y el Perú no pidió que lo extraditaran por lesa humanidad, en primer lugar. Por las razones que después voy a comentar, con hechos también, como ejemplo. Pero bueno. Segundo, en el negado caso de que se le hubiese juzgado y eventualmente condenado por lesa humanidad, el juicio devengaría en nulo, absolutamente, y Chile tendría que regresar a Fujimori a su país. Eso internacionalmente es indiscutible. Tercero, el propio presidente del tribunal que condenó a Fujimori, el doctor San Martín, César. Él ha reconocido verbalmente y por escrito que no fue condenado por lesa humanidad, que no podía ser condenado por lesa humanidad y que ni siquiera fue evaluado su caso como delito de lesa humanidad. Que él dijo, en la sentencia, dicho sea de paso, sentencia que estaba redactada, como ya consta, más de un año antes de los alegatos de defensa, de los alegatos de defensa, el señor San Martín, en la parte considerativa, dice: delitos de este tipo son considerados en el derecho internacional delitos de lesa humanidad. Bueno, yo voy a demostrar a continuación, si me lo permites, con hechos, cómo el señor San Martín o es un ignorante en materia de delitos humanos, de derechos humanos y concretamente de delitos de lesa humanidad, y no me extraña que muestre esa ignorancia, o a propósito ha ocultado lo que sabe. Una de dos. Mira, la gente no conoce la historia. Me voy a referir a hechos otra vez, no voy a dar opiniones. La Convención de Imprescriptibilidad para delitos de lesa humanidad fue adherida, el Perú se adhirió a ella mediante una resolución legislativa del Congreso de fecha 2 de junio del 2003. Yo era congresista. 2003. Se analizó en el debate un dictamen conjunto de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Derechos Humanos. En ella, durante el debate, y tengo aquí conmigo las actas de esa sesión, las actas, de manera que no estoy repitiendo opiniones, sino hechos. Los congresistas, varios congresistas del Partido de Toledo, dijeron tontamente: hay que aprobar esta adhesión a la imprescriptibilidad porque así podremos en el futuro juzgar y condenar a Fujimori por delitos de lesa humanidad. Fujimori en el 2003 no estaba extraditado en el Perú, estaba fuera. Muy bien. Yo intervine, y está también en las actas y grabado, diciendo: no, pues, a ver, la resolución legislativa establece lo siguiente, la tengo aquí, por si acaso, copia de la legislación legislativa publicada en el Peruano. Decía lo siguiente, artículo único: apruébase la adhesión del Perú a la Convención sobre Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad con la siguiente declaración o reserva. 1. De conformidad con el artículo 103 de su Constitución, el Estado peruano se adhiere a la Convención adoptada por Asamblea General en noviembre del 68 para aquellos crímenes que consagra la Convención que se cometan con posterioridad a la entrada en vigencia de esta adhesión para el Perú. O sea, después del 2003 recién. Exactamente. Entonces, permítame ahí
Sí. No rige ni para el caso del Frontón, los marinos están más de Por 30 supuesto que años. no, por No supuesto que no. rige para el caso Fujimori y en general para todos los delitos cometidos en la guerra contra terroristas. Exactamente. Primera conclusión clarísima que has hecho. Bueno, pero déjame darte el detalle para que veas a lo que llegamos en esa sesión. Yo intervine y dije, señores, ¿ustedes no saben leer? ¿No saben que existe primero en el derecho, digamos, un principio general del derecho, que es el de la no retroactividad? Y además, no están leyendo lo que dice la resolución. ¿Cómo dicen que esto es aplicable o será aplicable a Fujimori o a los militares o a los policías que pudieran haber? Entonces se paró Heriberto Benítez. Y Benítez dijo, estoy plenamente de acuerdo con el congresista Rey. Y por tanto, sostengo que como ya el principio general del derecho lo establece y como es evidente que no puede haber retroactividad en una norma así, en una norma penal, solicito que la reserva que se está haciendo se retire, porque no hace falta, porque es tácito y porque es lógico. Intervino el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que era Lucho Santamaría, y dijo que no retiraban la observación porque queríamos que quedara constancia cuál era la voluntad del Perú y del legislador peruano. Benítez entonces lo planteó como cuestión previa, dos cuestiones previas. La primera, que se retirara. Votamos y el señor Benítez perdió. O sea que se determinó que no se retiraba la reserva que el Perú estaba estableciendo. Y segundo, planteó que se votara por partes. La primera parte, la adhesión, y separadamente se votara la reserva que el Perú estaba estableciendo. Y también perdió. Muy bien. Por lo tanto, la resolución se aprobó tal como estaba. Entonces, conclusión, el Perú se adhirió. Está absolutamente claro. O sea, Bueno, además. se adhirió a la convención con la condición de que solo serían imprescriptibles aquellos crímenes posibles considerados de lesa humanidad que se cometieran con posterioridad a la entrada en vigor de esta adhesión para el Perú. Pero, ¿Qué digamos. pasó? Déjame terminar mi historia. A ver, a ver. Mediante decreto supremo, que también tengo aquí, publicado el 1 de julio del 2003 en el peruano, el señor Toledo ratifica la misma resolución del Congreso, tal cual, tal cual. Seguidamente, la Cancillería deposita el instrumento de ratificación ante el Secretario General de las Naciones Unidas en julio del 2003. Naciones Unidas acepta, y aquí está la muestra de eso, esto es de la página web de las Naciones Unidas, acepta la adhesión del Perú y registra la reserva del Perú, que es, dicho sea de paso, una de las tantas reservas. Todos estos países que figuran aquí, lo que está resaltado es el Perú. Todos estos países pusieron reservas. La nuestra, la del Perú, es exactamente igual a la de México. Por lo tanto, Naciones Unidas aceptó la adhesión con la reserva el 11 de agosto del 2003. La Cancillería peruana, mediante comunicado oficial, que también tengo aquí, con su copia de El Peruano, el día 21 de agosto del 2003, notifica públicamente, acá está, que la adhesión a esta convención entra en vigencia para el Perú el 9 de noviembre del 2003, porque la convención establecía que depositado el instrumento 6 meses después entraba en vigor para ese ahora, país. Está absolutamente claro, pero para quien no está nada claro es para la Comisión Interamericana. No puedo entender. O sea, me parece. El argumento de la Comisión es el siguiente. Mira, dice ellos, es que la propia Convención dice en su artículo 1 que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que hayan sido cometidos. Muy bien, pero yo tengo el argumento lógico para responder eso, y además va a resultar evidente a ti y a los que nos están escuchando.
Si yo, voy a ponerte un ejemplo sencillo. Si yo deseo ser socio de un club y le pongo al club una condición, le digo, yo me hago socio con esta condición. El club tiene dos alternativas. Acepto o rechaza. O me acepta o me rechaza. Si me acepta, entonces soy socio, pero me tiene que cumplir la condición. Si no me la acepta, no he entrado, porque yo me adhiero si es que me cumplen esta condición. Ahora, y por tanto... No, está claro, es evidente que, digamos, todos los hechos que has relatado, todos los procesos que has relatado, no son opiniones, dejan en claro que no estamos ante delitos de lesa humanidad y que esto es una construcción ideológica. No estamos ante delitos de lesa humanidad imprescriptibles, a menos que se hubiesen cometido después del diciembre del 2003. Tú, por otro lado, tienes una idea clara sobre cómo se procesan generalmente los delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto? Sí. Es decir, a diferencia de los delitos comunes que estaban contempladas en nuestra legislación, tiene otro tipo de procedimiento, creo que por la propia convención, por el propio Estatuto de Roma. Claro. Exactamente. Explícanos eso. Correcto. El Estatuto de Roma también fue suscrito, nos adherimos al Estatuto de Roma también el año 2003. Y el Estatuto de Roma establece lo siguiente. Cuando define lo que es un delito de lesa humanidad, dice textualmente, es un ataque criminal generalizado, sistemático, ejecutado por razones raciales, religiosas o ideológicas, dirigido contra población civil, cuyos autores son parte del ataque y saben o suponen que las víctimas son civiles. Es decir, y establece, eso es la definición, pero las condiciones ratificadas no solo por el Estatuto de Roma, sino además por la ex Corte Penal Internacional para el caso de las violaciones en el caso de Yugoslavia, que esa Corte sí señala jurisprudencia, porque es especializada en eso, en derechos humanos. Y esa estableció 5 condiciones que han sido ratificadas, dicho sea de paso, por el Tribunal Constitucional del Perú. Establece 5 condiciones para que un delito pueda ser tipificado y considerado delito de lesa humanidad. Primero, el crimen, que puede ser asesinato, tortura, violación, expatriación, etc., tiene que haber sido cometido por razones ideológicas, por razones religiosas o por razones raciales. Segundo, tiene que haber sido cometido como parte de un ataque generalizado y sistemático. Tercero, las víctimas tienen que ser civiles y especifican que civiles significa no combatientes, pero no significa, por ejemplo, si un médico está actuando por un grupo armado, él no es militar, pero está actuando como médico, participando de ese grupo, ese no es considerado civil. Ya es considerado, digamos, no civil, por lo menos, ¿no? Cuarto, el perpetrador tiene que saber que sus actos, o sea, el que está ejecutando la acción, sus actos forman parte de ese ataque generalizado y sistemático que alguien ha planificado. Y quinto, y es lo más importante o lo más difícil de demostrar, el perpetrador tiene que saber o por lo menos suponer que su víctima es civil. Entonces, a ver, mira las preguntas. Los crímenes que se le atribuyen o se le han atribuido, por ejemplo, en el caso del Frontón, además, aparte de lo de la fecha en que fue cometido, que ya hablamos de eso, ¿acaso el develamiento del motín de los terroristas del Frontón fue un crimen realizado por razones ideológicas, razones raciales o razones religiosas? No, o sea, es la autoridad del Estado que se tenía que imponer. ¿Fue acaso un ataque generalizado? Bueno, basta con que una de estas condiciones no se cumpla para que el delito no pueda ser. Además, lo que yo entiendo en el caso de Fujimori
es que las 5 condiciones que tú has señalado excluyen la famosa autoría mediata. Totalmente, totalmente. O sea, que es un principio que se aplicó en los juicios de Nuremberg contra los criminales nazis, pero que se ha jalado como un chicle a tal extremo que se ha creado esta caricatura en el caso de Fujimori. Pero, O sea, digamos, no puede haber delito de lesa humanidad por autoría mediata. bueno, es evidente, pues, es evidente todas las explicaciones, los detalles, los procesos, los hechos que tú has descrito, Rafael, nos señalan claramente que no hay delitos de lesa humanidad en estos casos, peor aún en el caso de Fujimori. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pretende que sean así. Esto es una dictadura ideológica, es una globalización ideológica. Yo quisiera preguntarte, mira, en el caso del Acuerdo de Escazú, que es una especie de pacto de San José de Costa Rica 3.0, se pretende que todos los delitos, todos los problemas ambientales sean delitos de derechos humanos. Por lo tanto, un conflicto en una inversión minera, en una construcción industrial, en una carretera, pasa a ser un derecho humano. Pero por otro lado, al ser un derecho humano, se sustrae de la justicia nacional, de la justicia local. Los tribunales, la constitución y los procedimientos peruanos no tienen importancia. Es decir, el Perú se convierte en una colonia de burócratas que nadie ha elegido y a nadie representa. Por eso tienen toda la razón los constitucionalistas que sostienen, como lo ha sostenido hace poco Domingo García Belaúnde, el propio, aunque que tenemos que ir a una denuncia parcial. Por supuesto, por supuesto. O sea, tenemos que retirarnos de la jurisdicción contenciosa, por lo menos para determinados temas, como por ejemplo terrorismo, porque no podemos seguir permitiendo el abuso y el sometimiento. Pero cuando tú ves la voluntad, la voracidad de abarcar hasta los temas económicos ambientales, imagínate. Es decir, te pueden parar la minería en base a la agenda de las ONG de izquierda. Bueno, hay que, digamos, lo racional para el sistema republicano, para la democracia, la continuidad, es ver esto como un tema de fondo para el futuro de la constitucionalidad y la libertad. Y además lo que pasa es que necesitamos para eso una voluntad del gobierno de turno, que en este caso no sé si exista, no creo, porque lo que hay que hacer es conversar con los otros países miembros de la OEA y iniciar un movimiento que diga, no, esto lo ponemos en su sitio y se acabó. Y por último, en todo caso, mientras eso no suceda, pero claro, eso también pasa por la voluntad del gobierno y las instituciones peruanas, que tendrían que tener más coraje del que tienen. Porque también lo que cabe es, mientras no salgamos de la competencia contenciosa de ese mamarracho, simplemente no hacerle caso. Yo recuerdo que en el gobierno de Alan García, al ser yo el ministro primero de producción, y ya no me recuerdo si en ese momento era de producción o de defensa, no, de producción, porque fue al principio. En su primer discurso, Alan García dejó claro en el Congreso que el Perú no pagaría un sol de indemnizaciones a terroristas, así fuera ordenado por quien sea, por cualquier autoridad en el mundo. Y así se hizo. No se pagó un centavo. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Así es. No, además, Domingo García Belaúnde nos ha ilustrado precisamente aquí cómo las repúblicas de América Latina empiezan a desoír. Por supuesto. Por ejemplo, se ha aprobado el matrimonio gay como una política de derechos humanos y los estados no acatan eso. En el caso del Perú, a nadie se le ocurre plantear por la enorme, digamos, el enorme peso de las tradiciones religiosas que existen en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos avanzando a eso. En cualquier caso, Rafael, yo te agradezco infinitamente por esta conversación. Permíteme solamente una última reflexión. Sí, dime, por favor. El señor García Sayán, y esto tiene que ver con la hipocresía de algunos respecto del indulto de Fujimori o otros indultos. Mira, no existe en la jurisprudencia, en la legislación peruana y la Constitución, indulto humanitario, Víctor Andrés. No existe. Como no existe el indulto solidario, no existe el indulto, el apellido que tú le quieras poner. Existe un solo indulto, a secas, el indulto, que es siempre político y es una atribución
exclusiva y excluyente del jefe de Estado. Así es. Y cuando debatimos ese artículo de la Constitución, que dicho sea paso no es nuevo en el 93, sino que viene de todas las constituciones anteriores, no, tal cual. Es parte de la tradición. Exactamente, es parte de la Constitución histórica del Perú. Así es. Recuerdo que alguien de la izquierda marxista dijo, no, establezcamos que la atribución de conceder indultos está limitada por la ley, o sea, de acuerdo a ley, que es lo que España sí tiene. España en su Constitución dice que el jefe de Estado, que es el rey, tiene derecho a conceder indultos y de gracia conforme a ley. Nosotros dijimos en el debate que no, que la tradición peruana era que no se sometía a ningún condicionamiento. Por tanto, el indulto humanitario no existe y la Constitución establece solo un indulto, el político, es decir, el indulto a secas. El indulto presidencial. Punto. Y el indulto presidencial no requiere de ningún requisito previo, es voluntad absoluta, no necesita ser sustentado siquiera. El error de PPK y del gobierno de entonces fue hablar de indulto humanitario, que se presta a interpretaciones de médicos y de tonterías. Y termino con lo siguiente. El señor García Sayán se da el lujo de negar que él ha indultado a terroristas. Yo quiero ponerte solamente dos ejemplos. Uno, mejor dicho, sí. Bueno, eso sucedió durante el gobierno de Paniagua, sí, donde, claro. Sí, así es. Y aquí están las resoluciones. Bueno, no se trata de cuestionar eso. Revertirlo. No se trata porque son cosas juzgadas de acuerdo a la Constitución. Totalmente. Lo que se trata es de ver el caso de Fujimori también. Exactamente. La hipocresía de la doble moral. El señor García Sayán, junto con el señor Paniagua, aquí está la firma de ambos, a una terrorista, Alicia Arimana Apaico, el nombre, arrepentida con número de clave, porque allá las resoluciones hoy día son abiertas, eran reservadas, ahora ya están abiertas, le conmutan primero la pena de 20 años de cárcel a 10 años. Y unos meses eso fue en noviembre del 2000. En julio del 2001, a la misma señora le vuelven a conmutar la pena de 15 años, de 17 años a 7 años, 7 años y 6 meses, que vencían en noviembre del 2001, o sea, unos meses después de que terminó el gobierno de Paniagua y de bueno, se conocen de esos casos, ¿no? Se conocen de esos casos. Por supuesto, hay decenas de casos de estos. Claro, y nadie, digamos, está planteando venganzas, revanchas. No, estos indultos... Lo que uno quiere es justicia. Mirar con justicia... La misma regla para todos. Esto es cosa juzgada. Así exactamente. Es. Lo mismo tiene que ser para cualquier indulto, incluyendo el de Fujimori. Muy agradecido, Rafael, por estas reveladoras declaraciones, por esta descripción, por esta información que nos has proporcionado y ojalá sirva para el debate. Pero lo que queda en la agenda es que el Perú, así como discute la vacancia de Castillo, como discute las reformas constitucionales, una idea de país de mediano y largo plazo, va a tener que empezar a discutir el papel de la Corte Interamericana frente a la organización republicana. Muchas gracias, Rafael. A ti. Muchas gracias a ti, Víctor. Muy agradecido por esta declaración. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.